Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos entonces nuestra tutoría número 6. 6, tutoría ya de la asignatura de Economía Fundamentos Macroeconómicos que, como sabéis, lo estamos dando en el segundo cuatrimestre del tercer curso del grado de Trabajo Social. Así que vamos a darle mucha caña. Ya sabéis que la semana que viene no vamos a tener tutoría. Eso es importante porque es Semana Santa, vamos, básicamente. Entonces no es lectivo en la UNED de Sevilla, que sabéis que es por donde nosotros nos regimos, ¿vale? Bueno, vamos a ir trabajando. A ver, importante, la semana pasada se trabajaron dos temas, ¿vale? El tema 3 y se terminó el tema 3 y se empezó el tema 4. Pero me he dado cuenta de que del tema 3 había contenidos que no hemos dado, que es el tema de la inflación, entonces es muy importante. Lo que vamos a hacer, bueno, pues vamos a volver al tema 3, terminamos ese apartado, ¿vale? Y volvemos al tema 4 y continuamos a través de, ya no la curva de demanda, sino la curva de oferta, ¿vale? Que era donde nosotros nos habíamos quedado. Así está todo el contenido visto y no tenéis ningún problema, ¿vale? Bien, pues voy a compartir con vosotros la pantalla. Un segundín. Aquí lo tenemos. Bueno, la semana pasada, os recuerdo, nos quedamos más o menos en este planteamiento, en el tema 3. Un momento, un momento, un momento. A ver, lo pongo esto bien para que yo lo pueda ver también, lo pueda apreciar. Eso es, en el tema 3 nos quedamos viendo todo el tema de la tasa natural de desempleo. Veíamos cómo esa tasa natural, ¿no?, se podía vincular también con el desempleo observado, ¿verdad? Sobre todo porque si le suman la tasa natural de desempleo y el desempleo cíclico, teníamos ese desempleo observado, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones las estuvimos viendo y las variaciones e hicimos el repaso, ¿vale? Y aquí es donde yo me confundí. Y digo, oye, ya vamos a terminar el tema porque siempre al final del tema viene un repasito. Entonces, no, para nada. Tenemos que trabajar también el tema de la inflación, ¿vale? Bueno. La última parte de este tema, que es el tema de desempleo y la inflación, viene, si os dais cuenta, se trabaja el tema de la inflación y la deflación en un tema de empleo. Ya os conté al principio de la asignatura que la inflación por sí sola no se entendía si no era en relación a otros elementos, por ejemplo, los salarios, el empleo, etcétera, etcétera, pero básicamente los salarios. Vale, mira, estos son conceptos, aclaraciones que os van a hacer el libro, que es el manual, que son bastante importantes, ¿vale? Por ejemplo, el nivel de precio, o sea, lo que suban o bajan los precios, técnicamente no importa, ¿vale? Para ver el tema de la inflación o de lo que se encarece la vida, porque no afecta al salario real, ¿vale? Ni a la renta real. Vamos a explicar esto, ¿vale? Porque lo que sí va a interesar, lo ponemos un poquito más adelante, es precisamente el nivel. En este caso os lo adelanto ya, os lo pongo aquí. Lo que sí importa es la tasa de variación de los precios en sí, es decir, lo que cambian de un año a otro, y aquí lo vamos a medir con la tasa de inflación, ¿vale? Pero vamos a explicar la primera parte, es decir, lo que son los precios en sí no importa. El nivel de precio en sí no importa porque no afecta ni al salario real, no lo afecta, ni a la renta real, aunque luego veremos que sí va a afectar la variación, ¿vale? El salario real es el salario nominal, ¿vale? Dividido entre el nivel de precio. Si os dais cuenta, aquí se está vinculando, perdona, estoy fatal con la alergia. Se está vinculando, ¿vale? Lo que cobra la gente, el salario nominal, entre el nivel de precio, ¿vale? Para ver también eso, ahí se ven muchas cositas, como es básicamente tu poder adquisitivo, ¿vale? El salario real es el salario nominal, ¿vale? Dividido entre el nivel de precio. Y la renta real es la renta nominal, son conceptos que ya hemos ido trabajando, dividida entre el nivel de precio. O sea, son aspectos, o sea, son elementos, tanto el salario real como la renta nominal, que es en los salarios y la renta, pero vinculado a los niveles de precio. Pero claro, los niveles de precio per se, esto es como, vamos a calcular Producto Interior Bruto. Al final decíamos que era interesante ver un PIB, pero lo que nosotros deseábamos ver era la variación del PIB. Y nos íbamos a lo que se llamaba como PIB real, ¿recordáis? Y entonces en el PIB real hacíamos comparativas entre años. Eso no lo hace el nivel de precio. Por eso necesitamos, para ver la variación y los elementos importantes, en este caso, sí necesitamos ver la tasa de variación. Esa tasa, ¿vale? Que además es porcentual, por eso va a ir la formulita multiplicada por 100, es lo que nosotros conocemos como tasa de inflación. Si os dais cuenta, además no la pone. Pero la tasa de inflación de los precios sí. La conclusión de que el nivel de precio no importa podría hacernos pensar de que la tasa de inflación tampoco importa, pero esto no es verdad. Para ver por qué es crucial distinguir entre el nivel de precio y la tasa de inflación.
que es el incremento, ahí vamos, está la definición, la tasa de inflación, es el incremento porcentual anual, ¿vale? Aquí está medido por año, el incremento en un porcentaje, por eso lo multiplicamos por 100, incremento porcentual anual del nivel general de precios, o sea, lo que suben los precios, ¿vale? A esto lo consideramos o lo vamos a denominar tasa de inflación, ¿vale? Esos son aspectos que ya hemos trabajado, ¿vale? Esa tasa de inflación, que también la hemos tocado, lo hemos mencionado en temas anteriores, ¿vale? ¿Cómo se medía? Bueno, pues una relación entre un año 2 y un año 1. El año 2 es el nuevo y el año 1 es el anterior, ¿vale? El más viejo. ¿Cómo se mide? Tasa de inflación, aquí la tenéis, es igual al índice de precios del año 2, o sea, del año más reciente, por ejemplo, de 2021, menos el índice de precios del año, por ejemplo, 2020, el anterior, partido el índice de precios de ese mismo año, 2020. Es decir, tasa de inflación es igual al índice de precios del año 2 menos el índice de precios del año 1 partido el índice de precios del año 1 y, no se os puede olvidar, que es porcentual, por 100. Índice de precios del año 2 menos índice de precios del año 1 partido ese mismo índice de precios del año 1 y todo multiplicado por 100. Nos va a dar una variación porcentual, ¿vale? De cuánto cambian los precios en referencia o en comparativa a 2 años, ¿vale? Esto es súper importante. Esto lo denominamos, en este caso, tasa de inflación. Os pueden caer ejercicios y creo que es interesante que lo tengáis controlado. Mi recomendación que siempre os hago: tenéis definidos los conceptos. Una vez que tenéis el concepto, si tiene fórmulas asociadas, le ponemos la formulita, que entendamos bien esa fórmula, como hemos explicado, y al lado, pues, si podéis hacer unos ejemplos, algunos ejercicios, lo que sea, pues mejor. Y a más ejercicio hagáis, mejor, ¿vale? Porque más claro lo vais a ver tanto en la PEC como en el examen. Mira, esta es la figura 1211 de vuestro manual, ¿no? Viene aquí nivel de precios y tasa de inflación. Bueno, ya vais viendo el nivel de precios es una cosa, ¿vale? Que es lo que las cosas cuestan, pero la tasa de inflación, os vuelvo a recordar, es la variación que se produce en la comparativa entre 2 años. Si os dais cuenta, las referencias que tenéis ahí a 40 años vista, os leo el texto, dice los últimos 40 años, el índice de precios al consumo ha subido continuamente, pero la tasa de inflación, claro, que es otra cosa, que es la tasa a la que ha crecido esos precios, ¿vale? Ha tenido tanto subida como bajada, es decir, los precios han ido subiendo, pero la diferencia entre los años, si os dais cuenta, hace que esa tasa de inflación tenga cambios distintos, comportamientos distintos. Es decir, como veis, la tasa de inflación mide aspectos distintos, ¿vale? Y repercusiones distintas e impactos distintos en la macroeconomía que no lo pueden medir los niveles de precio, ¿vale? Es decir, esa tasa de inflación realmente da una imagen del impacto mayor o menor que tienen subidas o no subidas o bajadas o lo que sea, ¿vale? De las tasas de inflación, ¿vale? Que vienen asociadas, ¿vale? Las tenéis un poco aquí marcadas. Aquí vienen los niveles de precio en la parte izquierda y la tasa de inflación viene en la parte derecha en términos porcentuales, ¿vale? Hay años, como veis, que pega subidas importantes o tienen tendencia a la subida y hay años consecutivos que van lanzando bajadas, ¿vale? En variaciones de precios. Recordad que variaciones de precio es la variación que se produce. Aquí, por ejemplo, casi todas son positivas, ¿vale? Porque esto es cero, ¿vale? Aquí abajo ya en la crisis de 2008, que aparece un poquito la gráfica, ahí sí se ve que los precios son negativos, ¿vale? El porcentaje es negativo en este caso, ¿vale? Pero lo normal es que sean subidas más o menos grandes o más pequeñas, ¿vale? De las comparativas entre las tasas, perdón, entre los niveles de precios de un año y otro, ¿vale? Que es lo que nosotros estamos midiendo aquí. Como veis, la diferencia es importante. Bien, y matices que os hacen y elementos que os pueden caer también en PEC y en preguntas. Por ejemplo, en la inflación y la deflación. Las altas tasas de inflación, es decir, cuando son muy altos, ¿vale? Las tasas son las diferencias de subida de precio entre comparativas de año, que es lo que estamos midiendo, imponen una cosa que se denomina los costes económicos bastante importantes, ¿vale? Genera unos gastos. O sea, cuando sube la inflación en el sector económico, eso acarrea costes, ¿vale? No estamos hablando de lo que cuestan las cosas, sino otros costes, ¿vale?
asociado a las variaciones y las subidas importantes de la tasa de inflación. Son básicamente tres tipos de costes. Tres, ¿vale? Primer tipo de costes son los denominados costes en suela de zapatos. Coste, así, este es el nombre. Costes en suela de zapatos. ¿Qué sería esto? Este es el aumento de los costes de las transacciones causadas por la inflación. Es que tiene un nombre así como muy rimbombante, pero para que la entendáis. Es decir, si sube la inflación, si las tasas de inflación son altas, eso genera una serie de costes en las transacciones, claro, porque ahora las cosas cuestan más. Es decir, un valor añadido a las empresas, ¿vale? Y al volumen de negocio, que antes a lo mejor pues, no era tanto, ¿vale? Son aumentos de los costes de las transacciones, ¿vale? Las transferencias, transacciones, intercambios económicos, ¿vale? Esa es la primera cuestión. Segundo coste, costes de cambio de menú. Costes de cambio de menú, también el nombre así muy simpático. Pero son costes reales de cambiar las listas de los precios. Parece una tontería, pero si tú tienes que cambiar la lista de los precios de todas tus empresas, tus supermercados, los cartelitos, el software, la programación, las etiquetas, ¡wow! Cambiarlos, eso también acarrea costes, horas de trabajo, eso en términos económicos se mide y tiene un impacto importante, ¿vale? Si todo ese elemento se llama costes de cambio de menú, ¿vale? Y también van asociados a cambio en la tasa o con su producción, sobre todo, altas tasas de inflación, ¿vale? Ya hemos visto dos costes, el de coste de suela de zapatos, que son el que se da las transacciones, o el de cambio de menú, que son lo que cuesta cambiar las listas de precios, ¿vale? Tercero, coste de unidad de cuenta, cuando la inflación hace que el dinero sea una unidad de medida menos fiable. Es decir, podemos darnos cuenta de que a lo mejor el dinero que nosotros utilizamos no es una medida que te va a resultar porque hay una inflación horrorosa, ¿vale? Y eso genera desequilibrios importantes. A lo mejor tienes que tomar otros patrones de cambio o de unidades de medida. ¡Wow! ¿Vale? Esto ocurre en determinadas situaciones muy, muy fuertes, ¿vale? Económicamente hablando, macroeconómicamente hablando. Pero son elementos que los vaya a tener ahí. Entonces, ¿qué es lo que acarrea las altas tasas de inflación? Pues esas altas tasas de inflación, el manual nos dice que imponen costes económicos importantes, como son los costes en suela de zapatos, ¿por qué? Porque aumentan los costes de las transacciones. Dos, costes en el cambio de menú, porque el hecho mismo de cambiar las listas de precios genera costes reales, ¿vale? Y cuando la inflación es muy elevada o muy acuciante o muy grave, se pueden producir costes de unidad de cuenta o lo que es lo mismo, esas unidades de medida que nosotros utilizamos, que es el dinero o ese dinero o esa moneda, no nos vale, ¿vale? Entonces eso genera otro tipo de replanteamiento de medidas de cambio, etcétera, etcétera. Todo esto se mide y tiene un impacto económico que está asociado a las altas tasas de inflación, ¿vale? De aquí también os puede caer alguna PEC o alguna pregunta interesante. Vale, ¿qué es la desinflación? Cuidado. La desinflación no es la deflación, ¿vale? La desinflación es el proceso de reducción de la tasa de inflación. Repito, es el proceso de intentar reducir la tasa de inflación. Eso es muy importante. Como veis, un elemento bastante distinto. Una deflación sería el proceso de caída, ¿vale? De los precios, ¿vale? Las tasas se caen abajo, ¿vale? Entonces eso lo llamamos deflación. Pero una desinflación es un proceso de reducción de la tasa de inflación, ¿vale? La inflación es fácil que se produzca, es muy fácil porque además al mercado le encanta subir los precios, porque es la idea, ganar más con menos, ¿vale? Pero la deflación, wow, que es volver a intentar reducir las tasas de inflación o mermar ese déficit o ese elemento gravoso que está produciendo unas altas tasas de inflación, es bastante complicado, bastante complicado, ¿vale? Bueno, el libro más o menos marca una serie de elementos. Aquí tenéis, por ejemplo, el coste de la desinflación, que es ese proceso de intentar reducir. Hubo dos importantes, pone la figura 12-12, a modo de ejemplo, ¿no? Dos importantes periodos de desinflación en la historia moderna de los Estados Unidos a mediados de los años 70 y a principios de los años 80. Son dos hitos económicos fuertes, ¿vale? Esta figura muestra la evolución de la tasa de desempleo asociada y de la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y la energía durante esos dos periodos.
Son dos momentos históricos, ¿vale? En los dos casos, reducir la inflación requirió un incremento temporal, pero muy intenso de la tasa de desempleo, demostrando el elevado coste de la desinflación. Bueno, aquí está la desinflación, ¿vale? Ya digo, no es la deflación. Se utiliza el desempleo como mecanismo de reajuste. Es vergonzoso, pero es real, ¿vale? Se hace de esa manera para que las empresas y demás pues cuadren sus cuentas, pues lo hacen de esa forma. Entonces, para poder reajustar, ¿vale? Utilizan el desempleo. Tened cuidado porque el desempleo no es solamente una causa, sino también es un instrumento, ¿vale? Que se utiliza y además beneficioso para muchos sectores, para que se queden paro o no. Vale, repaso rápido de esta parte que hemos dicho. Está el salario real y la renta real que hemos dicho que no se ven afectados por el nivel de precio, ¿vale? Pero que la inflación, como el desempleo, es una de las preocupaciones principales de gestores de la política económica. Tanto es así que en el pasado se han aceptado tasas de desempleo elevadas como el precio a pagar por la disminución de la inflación. Bueno, se han aceptado porque eran políticas neoliberales. Si hubiesen sido políticas de tipo de corte keynesiano, no se hubiese tirado por esa vía. Recordad que en macroeconomía no existe un único camino para llegar al mismo sitio, ¿vale? La inflación no nos empobrece a todos porque el nivel general de precios es irrelevante. Bueno, sin embargo, la inflación impone costes reales a la economía. Los costes, lo hemos explicado, ¿no? En suela de zapatos, los costes de cambio de menú y los costes de unidad de cuenta, que son los tres que hemos explicado. El tipo de interés nominal y el tipo de interés real, bueno, también de ese tema no hemos entrado, pero también si hay una lectura, difieren debido a la inflación, ¿vale? Por eso la inflación no prevista favorece a los deudores y perjudica a los acreedores, ¿vale? Bueno, pues tiene que ver por los intereses, ¿vale? Cuando la inflación es alta e incierta, el agente suele evitar las inversiones a largo plazo, evidentemente. ¿Por qué? Porque los costes son mayores y los beneficios que se prevén pueden ser menores, ¿vale? Esto no lo hemos explicado, pero en el libro le echáis una hojeita y alguna vez algo de esto ha caído en alguna vez. La desinflación, cuidado, es muy costosa y por eso los gestores de la política económica tratan de evitar, ante todo, llegar a situaciones de inflación elevada. Vuelvo a repetir, una inflación elevada, hay países que les da igual la inflación elevada. Creo que os puse el ejemplo de Japón y de algún otro sitio en alguna parte del manual. Y hay casos en los que realmente pues, no preocupa. Depende de la ideología económica, del modelo económico que tú quieras aplicar, ¿vale? En cualquier caso, si estás en un modelo económico de corte neoliberal, pues evidentemente la inflación va a ser un elemento súper importante, donde además tienes que controlarlo y además la manera en que lo vas a controlar, y aquí el kit de la cuestión, va a ser con un impacto en el empleo muy fuerte y nunca, nunca, nunca mejorando los salarios, ¿vale? Wow, vale. Bueno, con esto terminamos la parte, ¿vale? Que nos dejamos el otro día de explicar del tema 3, que es que el otro día pues fui muy adelantado, me pasé ya con mucha ganas al tema de la oferta y de la demanda en el tema 4, ¿vale? Damos un saltito y nos vamos a meter precisamente en el tema 4, donde comparto con vosotros el PowerPoint. Un segundín, un momento, a ver si soy capaz de compartirlo. Wow, un momento. Abrimos el archivo. Tema 4. Y lo dejamos aquí preparadito. Vale. Bueno, en el tema 4. Aquí está. Vale. Estuvimos el otro día, bueno, yo creo que ya lo veis por ahí, trabajando. Nos pusimos ya a las pilas y nos pusimos a funcionar con la curva de demanda agregada. ¿Recordáis lo que estuvimos explicando? Vale, bueno, estuvimos viendo también el PIB, que era el tema del consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones menos las importaciones. ¿Recordáis? De esto cae algo seguro, ¿eh? Ten en cuenta. Vale, estuvimos viendo la curva de demanda agregada, que tiene siempre un pendiente descendente. ¿Por qué? Pues porque los que demandan algo demandan más cantidad y el precio es más bajo. Por eso tiene esta forma la curva, ¿vale? Y dentro de lo que era la demanda agregada, nosotros estuvimos viendo, bueno, explicando el efecto riqueza, estuvimos explicando el efecto tipo de interés, recordáis que explica precisamente esa pendiente negativa de la curva de demanda agregada. Y lo último que estuvimos viendo fue precisamente los desplazamientos,
¿vale? De las curvas de demanda agregada. En adelante el libro, todavía no hemos llegado, pero se les va a llamar shock. Es decir, un desplazamiento de una curva de demanda o de oferta, que ahora la vamos a ver, se llaman shock y pueden ser positivos o negativos, ¿vale? Entonces, aquí estamos dándolo como desplazamiento de la curva de demanda agregada a la derecha. Bueno, pues se llamaría shock de demanda positivo. Desplazamiento de la curva de demanda agregada a la izquierda. Shock de demanda negativo. ¿Qué es de oferta? Pues shock de oferta positivo, shock de oferta negativo, ¿vale? Esa es la manera en que se expresa, ¿vale? En macroeconomía, pero no os preocupéis que ahora lo vamos a recordar y lo vamos a volver a dar. Estuvimos viendo también en este tema 4, estuvimos viendo cuáles son los elementos o factores que desplazan, ¿vale? Bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, es decir, shock de demanda agregada positiva o shock de demanda agregada negativa, desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha, desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda, y vimos que eran pues tanto el cambio en las expectativas, cambios en la riqueza, cantidad de capital físico existente, pues la política fiscal, por supuestísimo, y la política monetaria, porque son elementos además que son instrumentos básicos de la política económica, ¿vale? Que se pueden aplicar los gobiernos en términos macroeconómicos y con ellos modelan y cambian y matizan aspectos interesantes de la economía. Vale, esto es lo que estuvimos viendo hasta el otro día. Vamos a dar un saltito y vamos a completar la formación. Bueno, ¿qué es lo que tenemos con la demanda? Pues la oferta. Entonces, esto lo conocéis, ya la vida en microeconomía, con lo cual lo que yo os cuente es en donde antes ya sabíais que existía una curva de oferta, como esto es macroeconomía. En macroeconomía, la curva de oferta se llama curva de oferta agregada. Curva de oferta agregada. Bueno, la curva de oferta agregada muestra la relación, como siempre, entre, en este caso, el nivel de precios agregados, en microeconomía eran los precios, ¿vale? El nivel de precios agregados y la producción o la cantidad, diríamos en microeconomía, pero es la producción agregada que se ofrece en la economía, ¿vale? Estos son elementos básicos, ¿vale? Es decir, todas las curvas, tanto la de demanda como la de oferta, relacionan esos dos elementos, dos comportamientos. Uno expresa la demanda y otro expresa la oferta agregada, ¿vale? Pero en cualquier caso es entre el nivel de precios agregados, ¿vale? El nivel de precios que lo vamos a tener hacia arriba, y por abajo vamos a tener dentro de lo que sería la representación gráfica por la producción agregada, ¿vale? También tenemos la curva de oferta agregada a corto plazo, ¿vale? Dentro de la curva de oferta hay una curva de oferta agregada a corto plazo, pero luego veremos la de largo plazo. La curva de oferta agregada a corto plazo lo que muestra es la relación entre el nivel de precio agregado y la cantidad de producción agregada ofrecida a corto plazo, es decir, el periodo en el que muchos de los costes, recordáis esto, ¿verdad? Como los salarios nominales, pueden considerarse fijos, con que haya uno ya vale, ¿vale? Es decir, hablamos de curva de oferta agregada a corto plazo, ¿vale? Cuando al menos uno de los elementos, ¿vale? Uno de los elementos uno de los elementos pueden considerarse fijos. Aquí os pone ejemplo, como por ejemplo los costes, los salarios nominales, lo que sea, ¿vale? Siempre y cuando haya uno fijo. Entonces tenéis que estar pendientes de esos elementos. También la representación gráfica es distinta, es decir, la curva de oferta agregada a corto plazo tiene pendiente ascendente, ¿vale? Mientras que la de la curva de oferta agregada a largo plazo, ¿vale? Es una raya que corta hacia abajo, de arriba abajo, la representación gráfica. Bueno, más cositas. El salario nominal, algo hemos explicado eso en el tema 3, es la cantidad de dinero que se paga a los trabajadores, ¿vale? Es el coste en salario, ¿vale? El salario, lo que se paga a los trabajadores, en macroeconomía lo denominamos, se denomina salario nominal, lo digo porque va a surgir, ¿vale? ¿Qué es la rigidez salarial? Bueno, la rigidez salarial, ese concepto viene perdón, se da cuando los salarios nominales caen despacio, incluso si hay mucho desempleo, y suben despacio el empleo, aunque sea el empleo abundante. Es decir, lo que le molaría a la economía, claro, cuando se dice rigidez es como un insulto en economía, ¿vale? A la economía no le mola la rigidez, porque se entiende encorsetada. La economía es como lo de Adam Smith, libre, laissez-faire, laissez-passer, ¿vale? Dejar libre la economía. Todo lo que sea regularizar o controlar la economía se agobia mucho, ¿vale? Entonces,
¿Qué llaman rigidez salarial? Rigidez como un insulto, ¿vale? Es que si, vamos a ver, si cae mucho, si hay mucho desempleo, oye, pues lo normal sería que los salarios nominales cayesen rápido. Pero claro, ¿por qué no caen rápido? Pues seguramente porque hay leyes que protegen a los trabajadores. Ahí está, ¿vale? E igualmente, si tienen que subir rápido, ¿vale? Pues ahí a lo mejor no son tanto las leyes. A lo mejor lo que la rigidez salarial es que el empresario no quiere transferir el beneficio salarial al trabajador, ¿vale? Puede haber rigidez salarial en los dos sentidos. ¿Cuándo va a protestar el empresario, que es el que paga el salario? Cuando quiere que bajen rápido. Ahora, cuando tienen que subir, se quedan callados. ¿Vale? Esto en una política, por ejemplo, recordar cuando explicábamos en otros temas el tema del Fordismo, keynesianismo, esto se supone que tiene otros tintes y va por otros rollos, ¿vale? Pero en la época actual, pues más o menos funciona así. Bueno, la curva de oferta agregada a corto plazo, hemos dicho que muestra esa relación, ¿vale? Muestra diferentes elementos que tienen que ver. Cuando uno de los elementos, por ejemplo, el salario o los precios de algunos costes, lo que sea, son fijos, ¿vale? A partir de ese momento siempre vamos a utilizar la curva de oferta agregada a corto plazo. Estaremos hablando de una curva de oferta agregada, siempre aquí es agregado, ¿eh? A corto plazo. Para que nos entendamos, bueno, esto es una curva de oferta agregada a corto plazo. ¿Recordáis cómo se representaba? Aquí se representa por 4 letras, ¿vale? Curva de oferta, SRAS, ¿vale? Agregada a corto plazo sería esta, SRAS, ¿vale? Curva de oferta agregada, uy, la alergia, agregada a corto plazo, ¿vale? Hemos dicho, esa curva tiene pendiente positiva, es decir, yo oferto, ¿vale? A más altos son los precios. A más cuestan las cosas, porque oferta ofrece sus productos, su producción, porque los precios se disparan. Vais viendo. Entonces la curva de oferta, la tendencia siempre es positiva. Aquí lo tenéis, ¿no? La curva de oferta agregada muestra la relación entre el nivel agregado de precio y la cantidad de output. Output es producción agregado ofrecido a corto plazo. Es a corto plazo porque si os dais cuenta tiene pendiente ascendente y además porque ahí pone SRAS, ¿vale? Donde, a corto plazo, donde el periodo en el que muchos de los costes de producción, como por ejemplo los salarios nominales, en este caso, pues son fijos. Tiene pendiente positiva porque un mayor nivel agregado de precio implica un mayor beneficio por unidad productiva y un mayor output agregado, dado los salarios nominales, esto es muy importante, fijo, ¿vale? Por eso se llama corto plazo. Aquí usamos datos, por ejemplo, de la Gran Depresión, desde 1929 hasta 1933, cuando hubo deflación. Es decir, recordad que la deflación es una caída de la tasa de inflación de los precios, ¿vale? Y el nivel de precios cayó desde el 10,6, 10,6, lo tenéis aquí en la representación, al 7,9. ¿Qué ocurre? Pues fácil, aquí además vienen los dos puntitos de corte, que lo ponéis en 1929 y 1933. ¿Qué ocurrió? Que se produjo una contracción de la oferta agregada a corto plazo, es decir, los que producían, al haber caído los precios, ya no les interesa producir esos precios y contraen la producción, ¿vale? Esto, así dicho, tiene su lógica. Si veis el PIB real, aquí abajo se contrae de 1929 de 976 mil millones de dólares a 716 mil millones de dólares, porque está explicado en miles de millones de dólares, ¿vale? Aquí una errata de 2000, no es de 2005, es de 1933, ¿vale? Esto es una errata. Donde se produce una contracción del PIB. Todo esto, traducido en términos macroeconómicos, un montón de menos riqueza, un montón de menos producción, un montón de desempleo. ¡Wow! ¿Vale? Es decir, no es cualquier tontería. Es decir, cuando el que produce, el que oferta, contrae la producción, se destruye muchísimo empleo. Mucho, también beneficio, pero mucho empleo. ¿Vale? Esa destrucción de empleo hace que la gente demande menos producción, menos consuma menos porque tiene menos dinero, porque mucho parado, ¿vale? Si la gente tiene menos dinero para consumir, para gastar, ¿qué ocurre? Que las cosas se deprecian. Esto es un círculo vicioso, porque la gente no paga, no cobra, no tiene dinero para comprar determinados productos. Ese producto, conforme va cayendo, se va depreciando, ¿vale? Conforme se va depreciando, más gente que oferta productos, que produce, como caen los precios, se retiran más desempleo, más. Va viendo, esto es una cadena.
Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Quién puede estimular esto? Hombre, pues ya lo sabéis, ¿no? El Estado y políticas de estimulación, ¿vale? En cualquier caso, en el neoliberalismo lo que te diría es que habría que controlar la caída de precios o alguna historia de esta, ¿vale? Bien, la oferta agregada. Esta oferta que estamos viendo, recordad, es siempre oferta agregada a corto plazo porque al menos uno de los costes, el salario, lo que sea, o otro tipo de costes asociados, son costes que permanecen fijos, ¿vale? Entonces, como fijo, puede jugar con eso. También tiene desplazamientos de la curva de oferta agregada, es decir, se pueden producir desplazamientos de la curva hacia la derecha, que es todo el desplazamiento completo de una curva entera, o desplazamientos de la curva hacia la izquierda. Os recuerdo, voy recordando, en macroeconomía, lo vamos a ver un poquito más adelante, cada desplazamiento de curva, sea de oferta o sea de demanda, en este caso estamos hablando de oferta, se llaman shock. Si es hacia la derecha, se llamará un shock de oferta agregada positivo o un shock de oferta positivo. Y si es a la izquierda, lo denominaremos shock de oferta negativo. ¿Vale? Shock significa desplazamiento de curva y positivo o negativo en la dirección hacia la derecha, hacia la izquierda. Bueno, aquí tenéis la figura 14.4 que se llama sin desplazamiento. Aquí todavía el libro no los denomina shock, pero los va a denominar desplazamiento de la curva de oferta agregada. Bueno, en este caso estaba jugando igual siempre con el nivel de precios agregados y abajo pues un marcador de producción que es el PIB real en este caso, ¿vale? En el panel A, que es el primero que tenemos, a la izquierda, se muestra una reducción de la oferta agregada a corto plazo. La curva de oferta agregada a corto plazo se desplaza hacia la izquierda porque es una reducción de oferta, hay una contracción masiva, ¿vale? Sería un shock de oferta negativo, ¿vale? Se pasa de SR a S1, lo veis aquí, a SR a S2, reducción de oferta agregada a corto plazo o shock de oferta negativo, ¿vale? Y la cantidad ofrecida a cada nivel de precio agregado, pues evidentemente en toda la curva es menor porque había una nueva curva, ¿vale? En el panel B, pues es el ejemplo contrario. Se muestra un aumento de la oferta agregada a corto plazo. La curva de oferta agregada a corto plazo se desplaza, en este caso, a la derecha, pasando de la curva de oferta agregada a corto plazo 1, SRAS1, pues a la ARAS, perdón, SRAS2, ¿vale? Que sería un aumento de oferta agregada. En nuestro nuevo argot que vamos a ir pillando, es un shock de oferta positivo, porque pasa todo, en este caso, a la derecha, ¿vale? Bueno, lo tenemos aquí, es muy fácil, lo mismo que hemos estado hablando de la demanda, y lo mismo que conocéis de microeconomía, pero metiéndole agregada, ¿vale? Porque aquí oferta agregada. Vale, ¿cuáles son los motivos? Porque claro, desplazamiento de la curva de oferta agregada, hay una serie de factores, igual que veíamos de la demanda agregada, que hacen que el shock sea positivo o negativo, desplazamiento sea hacia la derecha o sea hacia la izquierda. Bueno, el primero de ellos, los cambios, muy importante, cambios en los precios de las materias primas. Es muy sencillo. Si los precios de las materias primas bajan, wow, abaratamos costes, ¿qué va a ocurrir? Pues que crece la oferta agregada a corto plazo. Claro, yo puedo ofertar más porque con la misma cantidad de inversión puedo producir un montón más, puedo poner más ofertas en juego, ¿vale? Crece la oferta agregada. Eso es muy sencillo. Si los cambios de las materias primas, si los precios de las materias primas bajan, recordad, en la oferta es el que produce, ¿vale? Yo soy el que fabrico. Si a mí mis materias, mis inputs, mis materias primas bajan los costes, wow, yo puedo ofertar más. ¿Vale? La tendencia es a un desplazamiento o un shock de oferta positiva, un desplazamiento a la derecha de la curva. Pero si las materias primas se encarecen, suben, cuestan más, ¿vale? Esos inputs, que decrece la oferta agregada a corto plazo. Es decir, nosotros tenemos un shock de oferta negativo o un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda, ¿vale? En ese sentido, porque hay una contracción brutal. Es decir, que producen, o lo que produce, le cuesta más caro y por tanto las reglas de oferta pues se van a revisar, ¿vale? Y van a ser en sentido negativo o en menor grado, ¿vale? Va a haber un desplazamiento de la curva de oferta agregada hacia la izquierda, ¿vale? Vale. Segundo factor, segundo conjunto de factores, segundo factor, cambios en los salarios nominales. Los salarios nominales es lo que cuestan los trabajadores, lo que cuesta el trabajo, los salarios que pagas, ¿vale?
Si los salarios nominales bajan, es decir, otro de mis costes de producción bajan, crece la oferta agregada. Claro, yo oferto más, porque a mí me están abaratando uno de mis costes. ¿Vais viendo? Puedo producir más, puedo ofertar más, puedo jugar de otra manera, ¿vale? Porque hemos cambiado las reglas de juego. Pero si los salarios nominales suben, es decir, yo tengo que pagar salarios más elevados, uno de mis costes, que es este salario, como persona que produzco o fabrico o que lo que sea, o economía, ¿vale? Estamos hablando de salarios nominales, serían conjunto económico grande. ¿Qué ocurre en términos generales? Pues que se produce un decrecimiento de la oferta agregada a corto plazo. Por eso muchas veces también la gran cifra macroeconómica, tendencia macroeconómica, dice que los salarios no pueden subir mucho, porque si suben mucho pueden contraer la oferta a corto plazo, ¿vale? Bueno, hay otros teóricos que dicen que no, que a más altos sean los salarios, más estimulación de la economía, más impuestos y más movimiento económico hay, con lo cual hay un movimiento muy potente, ¿vale? Habría que verlo porque Henry Ford demostró que tirando por ahí se ganaba muchísimo dinero, ¿vale? Ya digo, esto es que hay mucha ideología en todo lo que estamos hablando, pero en principio vosotros lo aprendéis para el examen así. Cambio los salarios. Si los salarios nominales bajan, cuestan menos, pagan los salarios, se oferta más, ¿vale? Hay un desplazamiento, un shot de oferta positiva, un desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo hacia la derecha. Si los salarios nominales suben, pues entonces el desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo pasa a la izquierda, a un shock de oferta negativa, ¿vale? También están los cambios en la productividad. Esto es muy sencillo. La productividad, para que nos entendamos, la productividad es si yo en una hora fabrico 100 bisagras, pero hago un cambio tecnológico en mis máquinas y en la misma hora fabrico 112 bisagras, yo he aumentado mi capacidad de producción, he aumentado mi productividad, por ejemplo, con un avance tecnológico o técnico. Si la productividad aumenta, vais viendo, crece la oferta agregada, puedo poner más en el mercado, puedo ofertar más, ¿vale? Porque además tengo mayor capacidad de fabricación. Esto es lo que le pasaba a Henry Ford. Cuando inventó la cadena de montaje, disparó su productividad a una burrada y además redujo un montón de costes, ¿vale? No redujo salario. Le interesaba que cada trabajador de la Ford tuviera un coche Ford. Era muy listo. Y creó muchas cooperativas de ese tipo. Cooperativas de empresas. Y si la productividad disminuye, si mi capacidad para producir, por lo que sea, se ve mermada, ¿vale? Evidentemente puedo poner menos oferta, ¿vale? Decrece la oferta. Imaginaros que yo qué sé, yo recuerdo una crisis de productividad que se dio por la, así que yo recuerde cuando no sé si recordáis este tsunami que hubo en el Japón, que afectó una central nuclear y que fue una pasada, ¿no? Hace unos años. También afectó a la fábrica que fabricaban las memorias estas, los USB, las memorias de los móviles, las memorias, las tarjetas de memoria, todo eso. Yo recuerdo que se produjo una contracción brutal de la oferta, no había manera de encontrarla y lo que además se asoció a una subida impresionante de los costes, porque como no había, pues se dispararon los costes también, ¿vale? Pero en principio, si os cae la productividad, la capacidad de producir en un tiempo determinado, pues evidentemente se pone sobre la mesa menos oferta agregada a corto plazo. Hay un desplazamiento, un shock negativo de la curva de oferta agregada a corto plazo. Si os dais cuenta, hay dos maneras de entender esto, es decir, puede ser que los precios suban o bajan, entonces afecta a la oferta, según cómo estén los precios. Yo me interesa ofertar más o me interesa ofertar menos, pero, ahí está la cuestión, también puede ocurrir que te haga al revés. Por ejemplo, como pasó con la crisis del petróleo del 73. A mí me interesaría subir los precios, como este ejemplo que he puesto de las tarjetas de memoria. ¿Qué podemos hacer si yo controlo un montón de producción de petróleo a nivel mundial? Porque soy la OPEP. Pues lo que voy a hacer, no pongo barriles en el mercado. Yo ya contraigo la oferta. Esto fue una crisis de oferta que destruyó el estado de bienestar, ¿vale? Entre otras cuestiones. Yo contraigo la oferta, enseño el camino a un montón de gente de la empresa y del mundo económico de cómo se puede conseguir con menos, más precios, pero también me cargo el empleo, me cargo los impuestos, me lo cargo todo. ¿Vale? Yo me lucro, pero destruyo el sistema de protección, ¿vale? Que muchas veces lo que se hace es eso, es decir, hacerlo al revés.
¿vale? Provocar conscientemente un aumento de los precios simplemente poniendo menos productos, o sea, contrayendo la oferta o creando un shock de oferta negativa, ¿vale? Esto si os mola, pues me escribí un poquito y yo os explico un poquito más, os mando alguna referencia bibliográfica de economistas que trabajan esto de manera bastante interesante, ¿vale? Bueno, la curva de oferta agregada a largo plazo, hemos visto, esta es la de corto plazo, que es la normal que se dibuja ascendente, ¿vale? SRAS. Ahora vamos a explicar la curva de oferta agregada a largo plazo. Bueno, esta muestra la relación que existe entre el nivel de precios agregados, ¿vale? Y la producción agregada que se ofrecería, atentos, si todos los precios, incluidos los salarios nominales, fuesen totalmente flexibles. Wow, estas son situaciones muy raras, ¿vale? Pero hay una representación gráfica para esto, ¿vale? Bueno, hay otro indicador, otro concepto que os pongo aquí, que es el output potencial, ¿vale? Es el nivel del PIB real de la economía, que la economía produciría, por eso se llama potencial, ¿vale? Si todos los precios, incluidos los salarios nominales, fueran totalmente flexibles y en situaciones hipotéticas, ¿vale? De que además se pudieran aplicar curvas de oferta agregada a largo plazo. Como veis, son situaciones hipotéticas, porque luego la realidad juega con otros elementos de oferta y demanda macroeconómica o agregada, ¿vale? Pero hay como un output potencial. El output potencial va en relación siempre a esa curva de oferta agregada a largo plazo. Es decir, ¿cuánto produciría la economía, ¿vale? En términos de PIB, producción PIB, si todos, absolutamente todos los precios, incluidos los salarios nominales y todos los demás elementos que están alrededor, fueran absolutamente flexibles, ¿vale? Eso se llama output potencial. Es como un referente ideal, ¿vale? Para entender si estás por encima, por debajo, a la derecha o a la izquierda, de este punto de corte de referencia que lo estudiaremos un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, esta es la representación, la tenéis aquí de una curva de oferta agregada a largo plazo, que como decía antes es un corte vertical totalmente, y se representa en vez de SRAS con las letras L de long, LRAS, ¿vale? Curva de oferta agregada a largo plazo, en este caso, ¿vale? No afecta a la producción agregada a largo plazo, ¿vale? Es un elemento fijo, si os dais cuenta, y donde cae y la cantidad de PIB que marca, por eso he dicho que estaba súper relacionado, es lo que denominamos output potencial. Eso es prácticamente un ideal, ¿vale? Puede llegarse a ese output potencial, ¿vale? Entonces, ese output potencial lo tenemos aquí. En cualquier caso, siempre es fijo, no se mueve. Lo que sí, da igual el precio, si os dais cuenta, la caída, subida de precios, ¿vale? Que el output potencial o la cantidad de PIB es siempre la misma porque estamos hablando de elementos fijos, ¿vale? Fijo en representación gráfica. Hemos dicho que todos los elementos sean flexibles, ¿vale? Cuidado con las definiciones porque podemos confundirla, ¿vale? Pero la representación es así, es decir, al no tener una pendiente, sino que cae directamente, cae sobre un punto. Da igual el precio, porque el output potencial o la cantidad de pi, en este caso pi real, que es el que se está midiendo en esta gráfica, es siempre 800.000 millones de dólares, ¿vale? Indistintamente de si los precios están en 15 o 7,5, si se ha producido una caída o una subida de precios, ¿vale? En este caso como deflactor del PIB, ¿vale? Bueno, esta es la representación gráfica, entonces con esto se pueden hacer algunos ejercicios y sobre todo ver si la oferta, la demanda, estas otras curvas están donde tienen que estar. Más o menos, ¿vale? Para que vosotros lo veáis, aquí tenéis dos representaciones cruzadas de datos. Uno es la producción agregada real y otro el output potencial. Como veis, el output potencial es una situación ideal, ¿vale? Que es fija, ¿vale? Todo el tiempo, donde tú lo que ves es en comparación con ese output potencial, que es el potencial de la economía en su máximo esplendor con las condiciones de juego que se están dando aquí, ¿vale? Por eso es un potencial que es un ideal. Hay veces que la producción real o agregada real está por encima, otras veces está por debajo y otras veces coincide realmente con el output potencial, más o menos para ver por dónde anda ese parámetro de producción, ¿vale? Pero en principio son parámetros que nos sirven de comparación, como si fuera una media, ¿vale? Voy a comparar si este dato está por encima o por debajo de la media. Bueno, pues un output potencial nos sirve para saber si la producción real, por ejemplo, agregada, va dentro del output potencial o está por encima o tiene valores superiores o valores inferiores, con lo cual podemos generar comentarios o análisis económico, macroeconómico, perdón,
y tomar decisiones en el caso de que nosotros necesitemos tomar decisiones a ese respecto, ¿vale? Vale, con ello, la oferta agregada. Bueno, vamos a estudiar ahora, si os parece, bueno, casi que mejor lo vamos a dejar, bueno, sí, lo vamos a trabajar. Este es un ejemplo de figura donde se relacionan diferentes tipos de oferta a corto plazo y a largo plazo, para que se vea un poco cómo se vinculan, ¿vale? Y lo vamos a dejar con la figura 14,7, ¿vale? Aquí tenemos desplazamiento, bueno, vamos a ir viendo, tenemos primero un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta a corto plazo y en la opción B, a la derecha, tenemos un desplazamiento a la derecha, un shock positivo de oferta a corto plazo, ¿vale? En el panel A, la curva de oferta agregada a corto plazo, SRAS1, es la curva inicial, aquí la tenéis, esta que está aquí en rosita, ¿vale? De oferta agregada a corto plazo. El nivel de precios agregado P1, lo tenemos aquí, ¿vale? Y la producción agregada que se ofrece, que es I1, la tenéis aquí abajo, nos da un punto de corte que en este caso es la oposición 1, es mayor, en este caso lo tenemos aquí, veis viendo, ¿no? El nivel de precio agregado P1, la producción agregada que se ofrece, y 1 es mayor que el output potencial, es decir, está por encima del output potencial. Si os dais cuenta, el PIB real, ahora mismo en estas condiciones de oferta agregada a corto plazo, si os dais cuenta, I1 está por encima del output potencial, que es IP, ¿vale? Está bastante más, ¿vale? Con esa oferta. El alto desempleo finalmente hará, bueno, en una situación descriptiva, ¿no? Que bajen los salarios nominales y que la curva, claro, cuando bajan los salarios nominales, hay reajustes también, y sobre todo por el tema de desempleo, y que la curva de oferta agregada a corto plazo se desplaza hacia la izquierda desde la posición SRSAS1 a la SRAS2. Si os dais cuenta, lo que se produce es un reajuste, os explica aquí el autor, ¿vale? Donde se intenta conectar la curva de oferta agregada a corto plazo con la curva de oferta agregada a largo plazo. En el panel B sería paso a lo contrario. El nivel de precio agregado P1, si os dais cuenta aquí, tiene la producción agregada que se ofrece es menor que el output potencial. Lo tenemos aquí otra vez en I1, es decir, está por debajo de IP, que es el output potencial. Recordad, el output potencial siempre es donde cae la curva de oferta agregada a largo plazo. No se os olvide esto, ¿vale? Al final habrá una baja tasa de desempleo que hará que suban los salarios y que la curva de oferta agregada a corto plazo se desplace a la derecha. Es decir, efectivamente, cuando aumentan los salarios, al final se va a entender que va a generar elementos económicos diferentes, pero también se produce un desplazamiento de la curva hacia la derecha, ¿vale? En este caso se pasaría de SRS-A1, posición 1, perdón, a SRAS2, ¿vale? En este caso, por la bajada de los salarios nominales, se produce un desplazamiento hacia la derecha. Si bajan los salarios, os recordáis, se produce un shock positivo, ¿vale? De oferta, ¿vale? Cambiaría en este caso. Bueno, más o menos para que veáis cómo se puede jugar, porque luego pondremos algunos ejemplos también con la oferta agregada a corto plazo y a largo plazo. El próximo día empezamos con el modelo ADAS, que es cruzando ya la oferta y la demanda agregada, con lo cual haremos cositas también más interesantes, ¿vale? Bueno, dudas o preguntas o cuestiones que queráis hacer sobre o al respecto de lo que hemos estado explicando. Vale. Bueno, pues chicos, chicos, chicas, me despido entonces de vosotros. Os recuerdo que la semana que viene no hay tutoría el martes, entonces nos vemos en 2 semanas, ¿vale? En 2 martes siempre con el mismo enlace y de la misma forma, ¿vale? Que paséis muy buena semana, que descanséis en Semana Santa o que aprovechéis la Semana Santa para estudiar y le deis caña, ¿vale? Hasta luego. Adiós, adiós. Me despido.